Vamos a terminar de ver el tema de espacios vectoriales. Vamos a trabajar ahora con los 6 axiomas que faltan, que son todos los axiomas que tienen que ver con operaciones y que tienen la misma lógica. Ok, entonces vamos a retomar los ejemplos que habíamos comenzado en los 2 videos anteriores. Entonces el primer inciso, el primer ejemplo era el conjunto de las parejas XX en R2, donde X es cualquier número real. Entonces en este caso, por la forma que tiene este conjunto, pues son los elementos que primera y segunda coordenada son iguales. Y la operación que vamos a tomar para este conjunto es la suma. Entonces, de acuerdo a la lista de axiomas que habíamos dado en el primer video, estaban numerados, nos falta probar todos los axiomas de operaciones. Serían el axioma 2, el axioma 5 y los axiomas 7, 8, 9 y 10. Entonces, son varios axiomas y ahorita, bueno, con esto vamos a ver cuál es la lógica para probar todos los axiomas que tienen que ver con operaciones. Ok, entonces el primer axioma, que es el axioma 2, de lo que se trata, bueno, es el axioma de la ley asociativa para la suma. De manera abstracta, lo que dice el axioma es que si tengo 3 vectores o 3 elementos dentro del conjunto B, si yo los agrupo para sumarlos, primero sumo 2 de ellos y el resultado lo sumo con el tercero, tiene que darme exactamente lo mismo que si sumo los 2 últimos y el resultado, sumo el primero con el resultado de los 2 últimos. Entonces, la asociatividad tiene que ver con agrupar cosas. En este caso, lo primero que tenemos que hacer pues es elegir elementos genéricos. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado en esta parte. Entonces vamos a elegir elementos genéricos que nos permitan entonces es importante tomar en cuenta que este axioma tiene 3 elementos. Entonces tengo que tomar del conjunto original 3 elementos genéricos. Entonces una forma de tomarlos, pues decir, uno sería x1, x1, sus dos primeras coordenadas son iguales, pero no le estoy dando valores específicos, sino que justo eso es lo que son genéricos. Otro sería x2, x2 y otro sería x3, x3, ¿no? Todo entre paréntesis, cada uno de ellos es pues está en R2, entonces de esta forma. Entonces todos estos son elementos de B. Entonces, de acuerdo a lo que dice este axioma, lo que dice es, si tomo los dos primeros y hago su resultado, luego los sumo con el tercero, tendría que darme lo mismo que si yo sumo el primero con el resultado de la suma de los otros dos. Entonces aquí el asunto de cómo agrupo las cosas es importante. Entonces vamos a trabajar un poco con esto. Entonces, digamos que a esto le voy a llamar el lado izquierdo y a esta parte le voy a llamar el lado derecho y voy a trabajarlas por separado para probar si a la hora de hacer las cuentas pues me da exactamente lo mismo. Entonces voy a empezar con el lado izquierdo. Entonces, una vez que ya propuse los genéricos, pues tengo que hacer como las cuentas con esto, ¿no? Entonces, con los genéricos, lo primero que dice es, si yo tomo dos valores, dos elementos de B, en este caso voy a tomar estos dos, voy a poner paréntesis cuadrado porque ya tengo los paréntesis redondos para los vectores. Entonces, digamos, si tengo x1, x1 y le sumo x2, x2, en este orden, primero lo que está dentro de los paréntesis cuadrados, y luego le sumo lo que es x3, x3. Entonces, este es el resultado de la operación del lado izquierdo, que es agrupar las cosas de esta manera. Antes de desarrollarla, voy a escribir cuál sería la lógica del lado derecho. Entonces, el lado derecho, su lógica es que tengo x1, x1, o sea, aquí el orden es el que está aquí. Este va fuera de los paréntesis y estos los voy a juntar en un solo paréntesis.
Y entonces voy a hacer en un paréntesis cuadrado x2 más x3. Entonces se va a cumplir la ley asociativa si a la hora de hacer las operaciones del lado izquierdo y del lado derecho llego exactamente a lo mismo. Entonces primero voy a desarrollar el lado izquierdo. Entonces aquí el asunto de los paréntesis es muy importante. Si yo sumo estos de esta manera, pues a la hora de hacer la operación que está en el paréntesis cuadrado tendría la primera coordenada sería x1 más x2 y la segunda coordenada sería x1 más x2. Y ahora el siguiente paso es, ya que tengo ese resultado, lo sumo con x3. Entonces, si hago la operación, pues la primera coordenada la sumo con la primera coordenada, entonces tendría x1 más x2 más x3. Y la segunda coordenada sería x1 más x2 más x3. Entonces ya tengo un resultado de lo que es el lado izquierdo. Entonces voy a hacer el desarrollo para el lado derecho. Entonces en el lado derecho tengo x1 más, y ahora voy a hacer entonces lo que está en el paréntesis cuadrado, que es x2 más x3, x2 más x3. Entonces aquí el orden, como hago las cosas, es importante. Y entonces ahora sí ya puedo hacer la suma. Si hago la suma de esta manera, tendríamos x1 más x2 más x3 y también x1 más x2 más x3. Entonces, la pregunta es, ¿lo que hice del lado izquierdo y lo que hice del lado derecho son iguales o no? Pues exactamente son idénticos. Entonces yo en este caso puedo decir, pues esto es exactamente igual y entonces se cumple. Entonces, como les decía, la lógica de las operaciones son diferentes. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es entender cuál es la operación, por ejemplo, cómo se están agrupando las cosas, y a partir de eso irlo haciendo por pasos y verificar que los resultados que se están proponiendo para el lado izquierdo y para el lado derecho son exactamente los mismos. Entonces, así como hicimos apenas hicimos el axioma 2, vamos a hacer el axioma 3 igualito, ¿no? Es el axioma 5, perdón. Ese axioma corresponde a la ley conmutativa y lo que tenemos es, lo que dice de forma general el axioma, pues es que si tengo dos elementos en B y hago la suma de ellos, o la operación que esté marcada, que en este caso es suma, tiene que darme lo mismo que si yo invierto el orden para hacerlos. Eso es ser conmutativo. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que con sumas o esto, pues se haga completamente conmutativo. Sin embargo, sí quiero aclararles y recordarles que ya empezamos a ver algunos objetos matemáticos que no lo son. Por ejemplo, desde ahorita les comento, si yo tomo matrices e invierto el orden, no cualquier tipo de matriz, pero cierto tipo de matrices en general las matrices a la hora de invertir el orden, por ejemplo, de hacer el producto entre ellas, los resultados no me dan lo mismo. Entonces, aquí es bien importante tener cuidado ya en el asunto, por ejemplo, de la conmutatividad. Entonces, la lógica para la conmutatividad es la misma. Otra vez, ¿cuántos elementos? Esto tiene que ocurrir para todo XY. ¿Cuántos elementos hay? Son 2. Entonces, ¿cuántos genéricos necesito? Pues mis genéricos van a ser 2. Entonces, digamos, empiezo con sean de acuerdo al conjunto que tenía, que serían x1 y x2 en B. O sea, son mis elementos. Entonces, estos elementos en B, tengo que hacer también lado izquierdo y lado derecho para ver si da lo mismo. Entonces voy a empezar con lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo, pues lo que me dice es, tomo x1 más x2, x2. A la hora de hacer la suma, pues esto me da x1 más x2, x1 más x2. En este caso fue un renglón, ¿no? Voy al lado derecho. Entonces el lado derecho pues sería, ahora tomo x2 más x1.
Y si yo hago la operación, pues entonces lo que tengo es x2 más x1 y x2 más x1. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo garantizar que esto es igual? En este caso sí lo puedo garantizar y la razón pues es que son números reales y dentro de los números reales sabemos que la suma me da lo mismo si yo sumo a más b que b más a. Entonces esto es igual y la razón justo es dado que pues cada uno de los valores x1 y x2 son números reales. Y entonces en los números reales, pues invertir el orden de la suma me da exactamente lo mismo. Entonces con esto tendríamos el axioma 5, que es otro de los que nos faltaba. Entonces vamos ahora al axioma 7. Entonces lo que dice este axioma es que si tengo dos elementos que están en el conjunto B y alfa pues es un escalar, que en este caso vamos a tomarlo como los reales, entonces lo que tiene que ocurrir es que si yo hago alfa por x más y, x barra más y barra, eso tiene que darme exactamente lo mismo que alfa por x barra más alfa por y barra. Entonces, para verificar que esto da lo mismo, pues primero, otra vez, ¿cuántos hay involucrados? Siempre necesito saber cuántos elementos de B hay involucrados y tengo que darlos de forma genérica. Entonces, mis genéricos en B, pues otra vez son 2. Entonces, uno de ellos sería x1, x1 y el otro x2, x2. O sea, no tienen que tener números específicos, sino tienen que ser suficientemente generales para poder hacer las cosas. Entonces, de nuevo, voy a tener lado izquierdo, lado derecho, y vamos a verificar que a la hora de hacer las operaciones da exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo alfa que multiplica a x1, x1 más x2, x2, esto sería lo que es el lado izquierdo. Entonces, este lado izquierdo tengo que desarrollarlo para ver a dónde llego. Por otro lado, bueno, dejo el espacio para desarrollar. Por otro lado, voy a desarrollar el lado derecho, que sería alfa por x1, x1, más alfa por x2, x2. Y entonces hay que ver si son iguales. Entonces, en el primer caso, otra vez, el orden de las operaciones es todo y es la lógica que hay detrás. O sea, lo que tengo que tener mucho cuidado es cómo se marca con los mismos paréntesis las operaciones. En este caso sería alfa que multiplica al resultado de la suma. El resultado de la suma, bueno, yo lo puedo poner en un paréntesis porque va a ser un vector que va a ser x1 más x2, la primera coordenada. Y la segunda coordenada pues va a ser x1 más x2 porque por definición pues habíamos tomado que B tenía primera y segunda coordenada iguales, ¿no? Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es, tengo un número real multiplicando al vector. Entonces la operación, pues lo que me quedaría sería alfa x1 más alfa x2 a la hora de multiplicarlo. Y lo mismo, alfa x1 más alfa x2. Ya que terminé esto, pues ahora voy al lado derecho. Entonces, en el lado derecho, lo primero que tengo que hacer es el producto de alfa por cada una de las x. Entonces tendría alfa x1 me va a dar un vector, alfa x2 me da, entonces, alfa x1, perdón, nada más. Los dos son alfa x1. Y esto más el otro vector que es alfa x2, alfa x2. Si yo hago la suma de estos vectores, pues entonces lo que obtengo es alfa x1 más alfa x2, coma, alfa x1 más alfa x2. Es bien importante marcar que son vectores, ponerle las comas, ponerle los paréntesis, ¿no? Entonces, otra vez la pregunta, ¿llegué al mismo resultado en lado izquierdo y lado derecho? En este caso sí, son iguales. Entonces con esto estoy probando el axioma 7, que por cierto no les puse cómo se llama, pero es la primera ley distributiva. Entonces esta es la primera ley distributiva, ¿no? Nada más para que se acuerden.
Entonces nos falta el axioma 8, 9 y 10. Entonces nos faltan 3 axiomas y pues hay que seguir la misma lógica. Entonces aquí tenemos la segunda ley distributiva. Entonces aquí lo que tenemos es que para todo elemento que esté en B, si tenemos alfa y beta números reales, alfa más beta, la suma de alfa más beta a la hora de multiplicarla por x barra, me da exactamente lo mismo que si yo multiplico alfa por x barra más beta por x barra. Entonces, igual que en los anteriores, lo primero que tenemos que ver es cuántos vectores hay involucrados. En este caso solo hay uno, por lo tanto voy a tomar x1 como el elemento de B con el cual voy a trabajar. Y entonces alfa y beta pues iban a ser también números genéricos. Entonces tengo que esto es lado izquierdo y esto es lado derecho. Entonces, si yo hago alfa más beta, entonces voy a empezar por el lado izquierdo, ¿no? Alfa más beta por x1, x1. Alfa más beta es un número real. Si alfa era un real, y bueno, alfa y beta eran reales, alfa más beta es un número real. Entonces, a la hora de multiplicar, pues me quedaría el resultado de alfa más beta por x1 y alfa más beta por x1. Y entonces cada uno de ellos yo lo puedo desarrollar porque justamente al ser números reales, pues yo sé que si tengo una suma, la multiplico por un número real, pues sería lo mismo que el resultado de la suma, que sería alfa x1 más beta x1. Y el siguiente sería igual alfa x1 más beta x1. Entonces ya tengo mi lado izquierdo. Y el lado derecho, lo que tengo que hacer es alfa por el que llamé x, que es x1, más beta por el que llamé x, que es x1 de nuevo. Y entonces, si yo desarrollo, pues esto me da el primero un vector alfa x1, y el segundo otro vector que es beta x1. Y si hago la suma de los dos, pues entonces es alfa x1 más beta x1, alfa x1 más beta x1. Entonces, igual que con los anteriores, la pregunta ¿es igual el resultado que obtuve del lado izquierdo y del lado derecho? Pues sí. Entonces también cumplió el axioma 8. Entonces ahora sí ya tenemos todos los axiomas seguidos, porque ya en los videos anteriores habíamos probado el axioma 1 y 6 en el primero, el axioma 3 y 4 en el segundo. Ya ahorita ya llevamos todos los que faltaban hasta el 8, entonces ya nada más me faltan el 9 y el 10 para verificar. El axioma 9 es la ley asociativa de la multiplicación por un escalar. Entonces, en este caso, si tengo para cualquier elemento que esté en B, para cualquier x barra en B, y alfa y beta números reales o escalares, dependiendo del caso que tenga, entonces tengo que, la operación que se tiene que cumplir es que alfa, al multiplicarlo por beta por x barra, por el resultado de beta por x barra, tiene que darme lo mismo que si multiplico primero alfa por beta y luego lo multiplico por x barra. Entonces, igual que en las anteriores, necesito saber cuántos genéricos voy a marcar. En este caso tengo uno solo. Entonces, mi genérico pues va a ser x1, x1. Acuérdense que los genéricos los tomamos de acuerdo al formato que tenga B, ¿no? Entonces, tengo este genérico que está en B. Y sobre de esto, pues ya sabemos que esto es lado izquierdo, lado derecho. Y entonces, pues vamos a hacer la operación del lado izquierdo. Entonces, esto sería por el genérico. Bueno, de hecho, aquí nada más voy a poner paréntesis cuadrado para hacer como el orden de las operaciones. Entonces, en este caso sería alfa que multiplica el resultado de beta por x1. Entonces, a la hora de hacer la operación, pues sería
beta x1, beta x1, y a la hora de multiplicar por alfa, pues esto me daría alfa beta x1 y alfa beta x1. Entonces, este es el lado izquierdo. Vamos al lado derecho. Entonces, en el lado derecho lo que tengo es que ahora es alfa beta por el resultado del vector x, que es x1, x1. Entonces, aquí alfa beta es un número real porque ya es el producto. Entonces, de forma directa, pues esto me daría alfa beta x1, alfa beta x1. Entonces, en este caso puedo ver que son iguales, que sí se cumplen los dos resultados. Entonces, ya tengo 9 axiomas. Entonces, estoy a punto de probar dentro de los 3, usando los 3 videos, un primer espacio vectorial, algo que parece ser que sí cumple con ser espacio vectorial. Entonces, vamos nada más al último axioma. Si ese axioma se cumple, pues entonces tenemos que el conjunto que dimos con la operación sería un espacio vectorial. Entonces, el último axioma es el del pues el neutro multiplicativo, el neutro dentro de los escalares, que es el 1. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que cualquier elemento que esté en B, al multiplicarlo por 1, tiene que conservarse como él mismo. Entonces, en este caso, si tenemos, otra vez, ¿cuántos genéricos tenemos? Uno solo. Entonces, mi genérico pues sería x1, x1. Y aquí, pues textualmente, o sea, mi lado izquierdo, este sería el lado izquierdo y esto sería el lado derecho. Entonces, mi lado izquierdo, pues es multiplicar 1 por x1, x1. Y en este caso, a la hora de hacerlo, pues el resultado es exactamente x1, x1, que es el lado derecho. O sea, esta es la más automática de todas, ¿no? Entonces, esta también se cumple. Y entonces, ahora sí podemos decir, estos 3 puntitos se leen como por lo tanto. Entonces, por lo tanto, B igual al conjunto que habíamos dado de x, x para todo x en R, con la suma, porque siempre es importante especificar cuál es la operación, es el conjunto y su operación, forman un espacio vectorial, porque cumplieron los 10 axiomas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo más para que esto quede claro. Aquí sí no voy a hacer los 5 ejemplos porque el video sería súper extenso. Voy a hacer nada más otro de los que me parezca ilustrativo para que ustedes tengan claro de qué se trata. El otro ejemplo que vamos a trabajar es que ahora vamos a considerar B como el conjunto de matrices A0, 0B, matrices de 2 por 2, tales que A y B sean números reales, y la operación que vamos a tomar pues va a ser la de producto de matrices para probar si es espacio vectorial con todos los elementos que tenemos. Recordando lo que se vio en el video 1 y en el video 2, pues ya habíamos verificado que el axioma del inverso, el axioma 4, pues no se cumplía porque no podíamos garantizar que esta matriz tuviera inversa, sobre todo si el producto de A por B daba 0. Entonces, ya sabemos que ese axioma no se cumple, pero de cualquier forma, por fines didácticos, vamos a trabajar lo que es los otros axiomas, los 6 axiomas que faltan, pues solamente para ejemplificar qué es lo que se tendría que hacer, cómo se toman los genéricos, qué operaciones hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajarlo. Entonces, en este caso lo que tenemos es la ley asociativa de la suma, que pues lo que dice es que si tengo 3 elementos, x, y, z, que estén en B, si hago la operación primero con los 2 primeros, el resultado de la operación con el tercero tiene que darme lo mismo que si yo hago la operación del primero con el resultado de los 2 últimos. Entonces, bueno, tenemos lo que es lado izquierdo, lado derecho,
Y antes que nada, pues tenemos que empezar con nuestros genéricos, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver, esta tiene 3 elementos, así que necesito 3 genéricos del conjunto que estoy proponiendo, que es el conjunto B. Entonces, en este caso, pues mis elementos serían A1, 0, 0, B1, este es uno de ellos. A2, 0, 0, B2, este es otro, es otra matriz. Y A3, 0, 0, B3, lo que sabemos es que A1, A2, A3, B1, B2, B3 son números reales. Entonces, donde aquí dice suma, pues vamos a leerlo como la operación que se hace, que en este caso es producto de matrices, ¿no? Ya esta parte ya la habíamos trabajado. Entonces, en este caso, como es producto de matrices, pues lo que tendríamos que ver es, si yo hago el producto de las dos primeras, esto sería mi lado izquierdo, digamos, A1, 0, 0, B1, la multiplico por A2, 0, 0, B2, y su resultado de esto lo multiplico por A3, 0, 0, B3, pues tengo que verificar si esto me da lo mismo si las agrupo de otra manera, ¿no? Entonces, ahorita este sería mi lado izquierdo, mi lado derecho sería que la primera, que es A1, 0, 0, B1, por el resultado de la matriz A2, 0, 0, B2, por A3, 0, 0, B3, si esto me da, si estos dos dan lo mismo. Entonces voy a empezar a desarrollar el de arriba. Entonces primero hago lo que está en el paréntesis cuadrado. Al hacer el producto de matrices, entonces A1, 0 por A2, 0, va a ser primer renglón por primera columna, pues me da A1, A2. Luego A1, 0 por 0, B2, que es primer renglón por segunda columna, pues A1 por 0 es 0, 0 por B2 es 0. Luego, segundo renglón por primera columna, 0 por A2 es 0 y B1 por 0 es 0. Y segundo renglón por segunda columna, que es 0 por 0 es 0 y B1 por B2 es B1, B2. Entonces, tengo que ver si al hacer el producto de esto con A3, 0, 0, B3, me da lo mismo. Entonces, a la hora de hacer el producto, pues puedo ver que primer renglón por primera columna, pues da A1, A2, A3. Primer renglón por segunda columna me da 0. Segundo renglón por primera columna me da 0. Y segundo renglón por segunda columna me da B1, B2, B3. Aquí sería ya el resultado del producto de estos tres, lo que va en cada entrada de la matriz. Por otro lado, vamos a desarrollar el lado derecho. Entonces aquí, siguiendo el orden, pues A1, 0, 0, B1, la dejamos hasta el final. Y vamos a hacer la operación que está en el paréntesis cuadrado, que es A2, 0 por A3, 0, ¿no? Entonces me da, si primer renglón por primera columna me da A2, 3. Primer renglón por segunda columna me da 0. Segundo renglón por primera columna me da 0. Y segundo renglón por segunda columna me da B2, B3. Y ahora vamos a hacer la operación de esta forma, ¿no? Entonces, otra vez, primer renglón, primera columna sería A1, A2, 3, A3. Primer renglón por segunda columna me da 0. Segundo renglón por primera columna me da 0. Y segundo renglón por segunda columna es B1, B2, B3. Entonces, como siempre, la pregunta es, ¿esto es igual o no? Entonces, a lo que llegué por el lado izquierdo y a lo que llegué por el lado derecho es exactamente lo mismo. Por lo tanto, este axioma, que es el axioma 2, que es la ley asociativa de la suma, pues sí se cumple. Entonces, vamos a ver el axioma 5, que es el de la conmutatividad. Entonces, aquí tenemos lo que dice la ley conmutativa, que si tengo dos elementos en B y aplico la operación de uno con el otro, si hago la operación de forma inversa, pues tengo que ver si se cumplen. En este caso, pues tomo los genéricos, de nuevo, dos genéricos, porque son los que me indica el axioma. Entonces mis genéricos pues serían A1, 0, 0, B1,
y A2, 0, 0, B2. Si se fijan, bueno, ya en el ejemplo que hicimos antes, el único caso en donde aparecen 3 es en el axioma 2. Todos los demás aparecen 1 o 2 genéricos. Entonces estos son mis elementos y lo que voy a hacer pues es el producto. Entonces A1, 0, 0, B1, que sería el lado izquierdo. En este caso, como la operación es producto de matrices, pues en lugar de suma pongo por A2, 0, 0, B2. Y tengo que ver el lado derecho. El lado derecho es hacer primero A2, 0, 0, B2 y multiplicarlo por A1, 0, 0, B1. Entonces, si hago estas operaciones, otra vez, primer renglón por primera columna me da A1, A2. Primer renglón por segunda columna 0. Segundo renglón por primera columna 0 y segundo renglón por segunda columna B1, B2. Entonces este es el resultado de hacer la operación. Ahora, si hago la operación con los que están del lado derecho, sería primer renglón por primera columna, pues tendría A2, A1. Primer renglón por segunda columna es 0, segundo renglón por primera columna es 0 y segundo renglón por segunda columna es B2, B1. Entonces, la pregunta, como siempre, es, ¿esto es igual? Aquí, otra vez, estamos ocupando propiedades de los números reales. Entonces, como yo sé que A1 por A2 es lo mismo que A2 por A1 y B1 por B2 es igual a B2 por B1 como números, no como matrices, entonces tengo la garantía de que estos son iguales, entonces también cumplen la propiedad. Aquí una observación importante. No en todos los casos va a ocurrir esto. Esto solamente va a ocurrir, o sea, cuando tenga producto de matrices con matrices especiales. Estas matrices, por ejemplo, sí conservaron la conmutatividad. Pero si yo hubiera tenido, por ejemplo, matrices nada más de 2 por 2, cualesquiera, con el producto, pues a la hora de ver la conmutatividad podría ver que a la hora de hacer el producto de 2 de ellas no se cumple. Para mostrar que no se cumple, lo que tendríamos que ver es, ahí sí podríamos tomar un caso especial o ver que los resultados genéricos no están, ¿no? Pero cuando quiero mostrar que algo no se cumple, con un caso especial ya es suficiente para decir, ya encontré una que no, y entonces con eso es suficiente. Entonces vamos al axioma 7, nos falta 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos al axioma 7. Para verificar la primera ley distributiva, pues entonces vamos a, lo que tiene que ocurrir es que para todo XY en B, perdón, y alfa en R, pues esto tiene que ocurrir. Entonces, otra vez, ¿cuántos genéricos tengo? Tengo 2. Entonces mis genéricos van a ser A1, 0, 0, B1 y A2, 0, 0, B2. Si con estos hago el lado izquierdo, que correspondería a multiplicar por alfa el resultado de la operación, tengo que ver si me da lo mismo que si multiplico por alfa cada uno de en este caso sería esto, que es el resultado de alfa por x, y con la operación, que en este caso es producto, alfa por A2, 0, 0, B2. Entonces aquí el asunto de qué operación es bien importante, porque pues eso puede cambiar todo, ¿no? Entonces esto es lado izquierdo, esto es lado derecho. Vamos a hacer primero el paréntesis, entonces en este caso a la hora de hacer el producto, pues me queda A1, A2, 0, 0, B1, B2. Y si lo multiplico por alfa, este resultado, pues este resultado sería alfa A1, A2, 0, 0, y luego, bueno, 0 por alfa es 0 y 0 por alfa es 0, por eso se quedan como 0, y luego 0, B1, B2. Entonces este sería mi resultado del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho, si yo hago la operación,
lo que me quedaría sería, primero las multiplico por alfa, entonces sería alfa A1, 0, 0, alfa B1. Y lo mismo alfa A2, 0, 0, alfa B2. Y ahora voy a hacer el producto de ellas. Pero entonces a la hora de hacer el producto, cuando multiplico por mi renglón por primera columna, me queda alfa cuadrada alfa cuadrada A1, A2. Luego alfa 1, 0 por 0, alfa 2 me queda 0, 0. Y finalmente en segundo renglón por segunda columna me queda alfa cuadrada porque es alfa por alfa y B1 por B2. Entonces, como siempre hago, ya que desarrollé lado izquierdo y lado derecho, pues voy a verificar si son iguales. Entonces tengo esto en el lado izquierdo, esto en el lado derecho. Y aquí sí puedo decir que no lo son. Son diferentes. Entonces, este axioma, con esta operación, la primera ley distributiva no se cumple. Entonces, como les había comentado, pues con un axioma que no se cumpla, espacio vectorial no es. Ya habíamos visto que no se cumplía el axioma de el inverso, que era el axioma 4. Estamos viendo otro axioma que no se cumple. Pero bueno, por fines didácticos voy a terminar con los 3 axiomas que faltan, nada más para que terminen de visualizar. Ya sabemos que este no es espacio vectorial. El axioma 8, entonces lo que dice es que si tenemos un vector para cualquier vector x en b y alfa y beta son números reales, si sumamos alfa más beta y eso lo multiplicamos por el vector x o por el elemento x que está en b, eso tiene que darme lo mismo que alfa por x más beta por x, donde el más de la operación entre los elementos de B lo tengo que leer como suma. Sin embargo, aquí hay algo que es importante. Este más, que voy a subrayar ahorita, ese más es entre números reales, entonces ese sí es un más verdadero. Entonces hay que hacer la operación con ese como más. Sin embargo, el más que estoy ahorita poniendo, el otro más, este sí, pues como es operación entre los elementos de B, ese va a ser la operación que tengo definida, que es el producto entre matrices. Entonces, pues tendríamos, bueno, tengo lado izquierdo, lado derecho. Mi genérico solo necesito uno, entonces sería alfa, el lado izquierdo va a ser alfa más beta, este sí, alfa más, por pues un elemento genérico del conjunto B que sería A1, 0, 0, B1. Por otro lado tengo el lado derecho que sería alfa por A1, 0, 0, B1 con la operación beta por A2, 0, 0, B2. Entonces, al hacer las operaciones, si hago el lado izquierdo, pues en este caso me quedaría alfa más beta por A1, 0, 0, y luego alfa más beta, todo entre paréntesis, multiplicado por B1. Si hago el desarrollo de esto, me quedaría alfa A1 más beta B1, beta 1, perdón, 0, luego 0, alfa A1 más beta A1. Y entonces esto es la primera matriz. Ahora si hago la siguiente, la del lado derecho, pues lo que me quedaría sería alfa A1, 0, 0, alfa B1. Y si hago el paréntesis me quedaría beta, aquí me equivoqué, serían... es el mismo subíndice, entonces tendría
A1 y B1, perdón. Entonces sería beta A1 en la primera entrada, luego 0 y luego beta B1. Y al hacer la operación, pues lo que me quedaría sería alfa beta A1 al cuadrado, 0, 0, e igual el otro, alfa beta, beta 1 al cuadrado. Entonces, pues lo que obtuve del lado izquierdo y del lado derecho no es lo mismo, entonces tampoco cumplen este axioma. Entonces nos falta ya el último axioma, que es el de la ley asociativa del producto por un escalar, es el axioma 9. Entonces para todo x en b y alfa beta en r, si multiplico alfa por beta por x, tiene que darme lo mismo que alfa por beta por x. En este caso, ahí solo estoy involucrando como operación el producto por un escalar, no estoy involucrada la suma. Entonces, aquí que lo que quería decir es alfa por, esto sería el lado izquierdo, alfa por beta por, voy a ponerlo con paréntesis cuadrado nada más. Entonces sería alfa por el resultado de beta A1, 0, 0, B1. Solo necesito tengo un solo elemento. Hay que hacer esta operación y por otro lado hay que hacer el lado derecho, es multiplicar alfa por beta y eso por A1, 0, 0, B1. Entonces en este caso, a la hora de hacer la operación, primero tengo que hacer lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Esto sería alfa por beta A1, 0, 0, beta B1. Y continuando con la operación, a la hora de multiplicar por alfa, pues me quedaría alfa beta A1, 0, 0 y alfa beta B1. Entonces este es mi resultado del lado izquierdo. Del lado derecho pues sería alfa beta, que multiplica el resultado. Entonces alfa beta por A1, 0, 0 y alfa beta por B1. Entonces en este caso pues puedo ver que los dos resultados son iguales. Entonces este axioma, que es el axioma 9, sí se cumple. Y nos falta nada más el décimo axioma. Aquí lo que tenemos es que 1 por x tiene que ser x. Entonces, tal cual el número 1 por el genérico, tenemos que ver si da lo mismo, que en este caso sí lo da. Entonces, sí se cumple. Por lo tanto, pues, en este caso, como ya habíamos visto que habíamos quedado que esto es por lo tanto, como no se cumplen el axioma 4, que era el del inverso, ni el 7, ni el 8, pues entonces B no es espacio vectorial con el producto por matrices como operación. Entonces, bueno, espero que ya con esto haya sido claro. Les decía, no desarrollo los demás porque sería demasiado. Y entonces, bueno, con esto terminamos entonces el tema de espacios vectoriales.